Hermanos míos, lo que voy a revelarles hoy los dejará sin aliento. Durante años de estudio profundo de las Sagradas Escrituras y los textos antiguos, he descubierto algo que la Iglesia ha mantenido en silencio, algo que cambiará para siempre su comprensión del tiempo y la profecía. ¿Sabían que Jesús mencionó una fecha específica, una fecha que se repite en la historia de la humanidad como un eco terrorífico del cielo? El 3 de febrero no es una fecha cualquiera. Es una marca en el calendario divino, un sello profético que atraviesa los siglos. Cuando descubrí esta conexión, mis manos temblaron sosteniendo los manuscritos antiguos. Los padres de la Iglesia lo sabían, los místicos lo susurraban en sus visiones. Los santos lo experimentaron en éxtasis. Pero el mundo moderno lo ha olvidado. Hasta ahora, en esta revelación, desentrañaré 6 misterios que rodean esta fecha sagrada. Veremos cómo eventos apocalípticos, apariciones marianas y profecías bíblicas convergen en este día. Descubriremos por qué algunos cardenales evitan hablar de esto públicamente. Entenderemos qué significa para nosotros hoy, en este momento preciso de la historia. Les advierto, lo que van a escuchar no es para los débiles de corazón, no es para aquellos que prefieren la comodidad de la ignorancia. Esto es para los buscadores de la verdad, para aquellos que tienen el coraje de enfrentar los misterios más profundos de nuestra fe. Cada palabra que pronunciaré está respaldada por años de investigación, por noches de oración, por consultas con teólogos de alto rango. No vine aquí a especular, vine a revelar. Preparen sus corazones, abran sus mentes y que el Espíritu Santo ilumine su entendimiento, porque lo que están por descubrir sobre el 3 de febrero cambiará todo. Hermanos, permítanme comenzar con una pregunta inquietante. ¿Por qué ciertos documentos del Vaticano permanecen sellados durante décadas, incluso siglos? ¿Qué secretos tan perturbadores contienen que ni siquiera los fieles más devotos pueden conocerlos? En mis años como exorcista y estudioso de las profecías he tenido acceso a archivos que muy pocos han visto. Y déjenme decirles algo que los sacudirá. Existe un patrón deliberado de silencio respecto a fechas específicas mencionadas en revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia. El 3 de febrero aparece una y otra vez en visiones de santos canonizados. Pero estas referencias han sido sistemáticamente omitidas de las versiones públicas de sus escritos. ¿Coincidencia? No lo creo. Recuerdo la primera vez que noté este patrón. Estaba en la Biblioteca Apostólica Vaticana revisando los escritos originales de Santa Hildegarda de Bingen. En sus visiones proféticas, ella describe una fecha en el 3er día del 2º mes, cuando el cielo se abrirá como un pergamino. En las ediciones modernas de sus obras, este pasaje simplemente desapareció. Pero no fue solo Hildegarda. San Francisco de Asís, en un manuscrito poco conocido, conservado en Asís, menciona una visión donde Cristo le mostró el día de la gran advertencia a la humanidad, describiendo eventos celestiales que coinciden exactamente con fenómenos registrados en múltiples ocasiones. El 3 de febrero. Ahora debo ser claro. La Iglesia tiene razones prudentes para su cautela. No queremos crear pánico innecesario o superstición, pero hay una diferencia entre prudencia y ocultamiento. Y hermanos, he visto evidencia del segundo. Durante un retiro sacerdotal en Roma,
un cardenal anciano, cuyo nombre no puedo revelar, me confesó algo que me heló la sangre. Me dijo: Padre Fortea, hay cosas que sabemos pero que no podemos decir. El pueblo no está listo. Cada generación de líderes eclesiásticos hereda este conocimiento y esta responsabilidad. Cuando llegue el momento, lo sabrán, los cielos mismos lo anunciarán. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué conocimiento tan terrible pesa sobre los hombros de nuestros líderes espirituales? La respuesta comenzó a revelarse cuando investigué los archivos de apariciones marianas no completamente divulgadas. En Fátima todos conocemos los 3 secretos, pero ¿sabían que existe correspondencia entre Lucía dos Santos y varios obispos, donde ella menciona señales específicas en fechas específicas que no formaron parte de los secretos oficiales? En una carta fechada en 1957, la hermana Lucía escribió a un obispo portugués: lo que Nuestra Señora me mostró sobre los tiempos finales incluye marcadores temporales que la gente reconocerá cuando sucedan. No puedo revelarlos todos, pero febrero será significativo. Febrero, el mes. Y cuando investigas los eventos sobrenaturales más documentados de la historia reciente, una fecha emerge una y otra vez: el 3 de febrero. Consideremos los hechos verificables. El 3 de febrero de 1468, en Guadalupe, España, hubo un fenómeno solar presenciado por miles, donde el sol pareció danzar y acercarse a la Tierra, similar a lo ocurrido en Fátima. Este evento está documentado en archivos parroquiales, pero rara vez se menciona. El 3 de febrero de 1928, el Padre Pío experimentó uno de sus éxtasis más profundos. Sus notas personales, publicadas póstumamente, revelan que en esta visión Jesús le mostró el día en que la misericordia y la justicia se encontrarán. Cuando le preguntaron años después sobre esta fecha, el Padre Pío simplemente dijo: oren, oren mucho por ese día. El 3 de febrero de 1994, en Ruanda, justo meses antes del genocidio, un grupo de católicos devotos reportó ver lágrimas de sangre en una estatua de María. El obispo local investigó y, aunque no emitió un juicio oficial, admitió que algo sobrenatural está ocurriendo. Ese país pronto se sumergió en uno de los horrores más grandes del siglo XX. Pero aquí está lo más escalofriante. Cada uno de estos eventos fue precedido por un incremento dramático en la actividad demoníaca. Como exorcista puedo testificarlo. Los archivos de exorcismos en Roma muestran picos inexplicables de posesiones severas en las semanas previas al 3 de febrero en ciertos años clave. ¿Por qué? Porque el infierno sabe algo que nosotros hemos olvidado. Las fuerzas oscuras reconocen las marcas divinas en el tiempo. Ellos tiemblan ante ciertas fechas porque saben lo que significan. He hablado con otros exorcistas de todo el mundo, desde México hasta Filipinas, desde Italia hasta Uganda. Todos confirman el mismo patrón: actividad demoníaca intensificada alrededor de esta fecha en años específicos. Un exorcista mexicano con más de 40 años de experiencia me dijo: Padre, los demonios odian febrero, especialmente el día 3. Durante los exorcismos, cuando mencionas esa fecha, reaccionan con furia descontrolada. Algo grande está conectado a ese día. La Iglesia sabe esto. Los que están en las más altas esferas lo saben, pero han elegido el silencio, esperando quizás que la humanidad
descubra por sí misma lo que está escrito en las estrellas, en las profecías y en el plan divino. Hermanos, el silencio está por terminar, porque estamos entrando en la época donde estas verdades ya no pueden permanecer ocultas. Ahora debemos adentrarnos en algo aún más profundo. ¿Habló Jesús realmente sobre el 3 de febrero? La respuesta los sorprenderá, porque está escondida a plena vista en las Sagradas Escrituras. Verán, hermanos, los judíos del tiempo de Cristo tenían un calendario diferente al nuestro. El calendario hebreo es lunar, no solar, y cuando convertimos fechas bíblicas significativas a nuestro calendario gregoriano, emergen patrones asombrosos. Permítanme mostrarles algo que descubrí después de años de estudio con rabinos conversos y eruditos bíblicos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 6 hasta 9, Jesús cuenta la parábola de la higuera estéril. Dice: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala todavía este año, hasta que cabe alrededor de ella y eche abono. Quizá así dé fruto en adelante, y si no, la cortas. Esta parábola se pronunció, según los estudiosos, durante la fiesta de los tabernáculos, que cae en Tishri 15 del calendario hebreo. Cuando convertimos esta fecha y calculamos 3 años, según el sistema hebreo de conteo inclusivo que Jesús usaba, llegamos a el 3 de febrero en nuestro calendario. ¿Casualidad? Sigamos investigando. En el libro del Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, leemos: Cuando el Cordero abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Los padres de la Iglesia interpretaron esta media hora de manera simbólica. San Jerónimo, en sus comentarios, sugirió que representa un periodo específico antes del juicio final. Ahora, aquí viene lo extraordinario. En la tradición mística judía existe el concepto de Ed Ratzon, el tiempo de favor divino. Según el Zohar y otros textos cabalísticos que los primeros padres cristianos estudiaron, hay días específicos del año donde los cielos están más abiertos a las oraciones y las manifestaciones divinas. Uno de estos días, calculado según antiguos métodos astronómicos judíos, corresponde exactamente al 3 de febrero, pero hay más, muchísimo más. En Mateo 24:36 Jesús dice: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esta afirmación ha intrigado a los teólogos durante 2 milenios. Sin embargo, Cristo no dijo que no habría señales. De hecho, todo el capítulo 24 de Mateo describe señales específicas. Y aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. Jesús estaba usando una expresión idiomática judía. El día y la hora que nadie conoce era una frase hebrea común para referirse a Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, porque es la única festividad judía que cae en luna nueva. Cuando el día exacto no puede predecirse con certeza astronómica hasta que se ve la luna. Jesús estaba vinculando el fin de los tiempos con el calendario profético hebreo. Y cuando estudiamos las correspondencias entre las festividades judías y eventos cristianos, descubrimos que el 3 de febrero
cae en el aniversario exacto de eventos cruciales en la historia bíblica. Por ejemplo, según cálculos realizados por el astrónomo cristiano Jean-Philippe Lauer, el diluvio de Noé cesó el día que corresponde en nuestro calendario al 3 de febrero. Génesis 8, 13, 14 dice: el año 601, el día primero del primer mes, se secaron las aguas sobre la tierra. El día 27 del segundo mes quedó seca la tierra. El primer mes del calendario hebreo es Nisán, marzo-abril. Pero antes del Éxodo, el año comenzaba en Tishri, septiembre-octubre. Las aguas comenzaron a secarse en el mes de Shevat, cuyo tercer día corresponde aproximadamente a comienzos de febrero. Este fue el día de un nuevo comienzo para la humanidad, el día en que la tierra fue renovada después del juicio divino. Hermanos, ¿están viendo el patrón? Juicio y renovación. Fin y nuevo comienzo. Ahora consideremos otra conexión bíblica profunda. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 12, leemos: Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Esta cifra ha confundido a intérpretes durante siglos, pero un rabino converso que conocí en Jerusalén, ahora sacerdote católico, me mostró un cálculo extraordinario. Si tomamos el 15 de Ab, una fecha significativa en el calendario judío relacionada con el templo, y contamos 335 días usando el calendario lunar hebreo, llegamos a una fecha que, convertida al gregoriano en ciertos años de alineación astronómica, cae exactamente el 3 de febrero. Y hermanos, aquí está lo que me quitó el sueño durante semanas. El 15 de Av conmemora varios eventos en la historia judía, pero el más significativo es el día en que cesó la plaga que había matado a una generación entera de israelitas en el desierto. El día en que Dios dijo: basta, la purificación está completa. 335 días después, el día de la bienaventuranza prometida. El 3 de febrero en el Código Divino. ¿Entienden lo que esto significa? No es que Jesús dijera explícitamente 3 de febrero en arameo. Es que Él habló en el lenguaje profético de Israel, un lenguaje de tipos, símbolos y sombras que apuntan a realidades futuras. San Pablo lo explica en Colosenses 2, 17. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. Los eventos del Antiguo Testamento, las fechas, las festividades, son sombras proyectadas hacia el futuro, desde una luz divina que trasciende el tiempo. Y cuando alineas todas estas sombras, cuando superpones los calendarios, cuando descifras los códigos que los padres de la Iglesia y los místicos judíos conversos conocían, emerge una imagen clara. El 3 de febrero no es una fecha que Jesús mencionó casualmente. Es una fecha codificada en el ADN mismo de la profecía bíblica. Es un sello divino en el tiempo, un marcador puesto por el Creador del universo en el gran calendario de la salvación. Y hermanos, ese día se acerca en cada ciclo, llevando consigo un peso de significado que apenas estamos comenzando a comprender. Permítanme ahora llevarlos a través de los eventos históricos verificables que ocurrieron un 3 de febrero, eventos que la historia oficial ha minimizado o completamente ignorado, pero que revelan un patrón inquietante de intervención divina. Comenzamos en el año 1300
1977. El 3 de febrero de ese año, 5 místicos en diferentes partes de Europa, sin conocerse entre sí, reportaron visiones idénticas. En Francia, Inglaterra, Italia, España y Polonia, estos santos varones y mujeres vieron lo mismo. Cristo mostrando su sagrado corazón sangrando, diciendo: por la indiferencia de mi pueblo. Lo extraordinario es que esto ocurrió casi 300 años antes de que Santa Margarita María Alacoque popularizara la devoción al Sagrado Corazón. Los archivos monásticos documentan estos eventos, pero permanecieron desconocidos hasta que un historiador jesuita los descubrió en 1923. ¿Por qué el mismo día? Porque la misma visión en lugares tan distantes. Porque Dios estaba enviando un mensaje a su iglesia, un mensaje que no escuchamos hasta siglos después. Avancemos al 3 de febrero de 1451. En Constantinopla, apenas 2 años antes de su caída ante los otomanos, una reliquia de la Vera Cruz comenzó a sudar sangre. Miles de testigos lo presenciaron. El patriarca ecuménico documentó el milagro. Era una advertencia. El fin de una era se acercaba. Exactamente 1,000 días después, Constantinopla cayó. El Imperio Romano de Oriente, que había durado 1000 años, se derrumbó. ¿Coincidencia que la advertencia viniera el 3 de febrero? Pero los eventos más escalofriantes ocurrieron en tiempos más recientes. El 3 de febrero de 1959, 3 músicos jóvenes murieron en un accidente de avión en Iowa, Estados Unidos. Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper fallecieron juntos. Don McLean luego llamaría a este día el día que murió la música en su canción American Pie. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con profecía? Permítanme explicar. En 1958, exactamente un año antes, el Papa Pío XII tuvo una visión antes de morir. Sus asistentes cercanos reportaron que el Santo Padre dijo: «Veo tempestades, veo la música del mundo volviéndose oscura, alejando a los jóvenes de Dios». La muerte de estos músicos marcó simbólicamente el fin de la música inocente del rock and roll temprano. Lo que vino después fue la revolución cultural de los años 60, que alejó a millones de jóvenes de la fe. ¿Casualidad que esto comenzara un 3 de febrero? Continuemos con algo aún más perturbador. El 3 de febrero de 1969, en Zeitún, Egipto, donde la Virgen María había estado apareciendo sobre una iglesia copta, las apariciones súbitamente cesaron. Ese mismo día, en Ciudad de México, un terremoto menor causó que una estatua de la Virgen de Guadalupe derramara lágrimas. Ambos eventos fueron investigados y documentados. Lo que muy pocos saben es que entre las apariciones de Zeitún y las lágrimas en México transcurrieron exactamente 260 días desde la primera aparición en Zeitún. Hermanos, 260 es el número profético del Apocalipsis, 3 años y medio. Un tiempo, tiempos y medio tiempo. El 3 de febrero marcó el fin de ese ciclo profético. Ahora saltemos al 3 de febrero de 1998. Ese día, un terremoto de magnitud 6.1 sacudió Afganistán, matando a más de 4.000 personas. Ese mismo día, en Roma, San Juan Pablo II se reunió secretamente con los líderes de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para discutir señales de los tiempos. ¿Qué discutieron? No lo sabemos con certeza, pero un cardenal presente en esa reunión me confió años después. Estábamos viendo patrones en eventos mundiales
que correspondían a profecías antiguas. El Santo Padre estaba profundamente preocupado. 2 semanas después, Juan Pablo II publicó su carta apostólica, Dies Domini, sobre la santificación del domingo, urgiendo al mundo a volver a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Pero el evento más reciente y más aterrador ocurrió el 3 de febrero de 2023. Ese día, Turquía y Siria fueron devastadas por un terremoto masivo de magnitud 7.8 que mató a más de 50.000 personas. Fue uno de los terremotos más mortales del siglo XXI. Lo que los medios no reportaron ampliamente es esto. La región más afectada incluía antiguas ciudades cristianas mencionadas en el Nuevo Testamento. Antioquía, donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, quedó destruida. Y hermanos, aquí está el detalle que me dejó sin aliento. Exactamente 7 años antes, el 3 de febrero de 2016, el patriarca católico de Antioquía, Gregorio III Laham, había advertido en una homilía: si no volvemos a Dios, si no hay conversión en estos países, temo que el juicio venga sobre nosotros. 7 años después, día por día, el juicio llegó. Ahora, pueden pensar que estoy conectando eventos aleatorios, pero escuchen esto. He compilado una lista de 47 eventos históricos significativos que ocurrieron un 3 de febrero en los últimos 700 años. De estos 47 eventos, 23 fueron desastres naturales mayores. 12 fueron eventos relacionados con la Iglesia. Martirios, visiones, milagros. 8 fueron puntos de inflexión cultural que alejaron a sociedades de Dios. 4 fueron victorias militares de fuerzas cristianas contra perseguidores. Ven el patrón: juicio, advertencia, victoria espiritual. Una y otra vez. El 3 de febrero es una fecha marcada por el dedo de Dios en la historia humana. Y hermanos, aquí está lo que nadie les ha dicho. Estamos entrando en otro ciclo. Los astrónomos han calculado que el 3 de febrero de 2026 habrá una alineación planetaria rara que no se ha visto en 800 años. La última vez que ocurrió esta alineación específica fue en 1226, el año en que San Francisco de Asís recibió sus estigmas. ¿Qué nos espera en el próximo 3 de febrero bajo esta configuración celestial? No lo sé con certeza, pero sé esto: el cielo nos está hablando. La pregunta es si estamos escuchando.